bienvenidos una vez más al podcast de Consensos que estamos preparando para ustedes, para informarlos sobre diferentes temas que son acerca de la educación. El día de hoy vamos a hablar sobre educación inclusiva y está con nosotros la licenciada Fabiola Cuellar. ¡Bravo! Oye, Fabiola, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero un poco sobre ti. Cuéntame qué estudiaste, dónde trabajaste, un poco de tu experiencia sobre esto de la educación inclusiva. Bueno, hola, buenas noches. Mi cercanía con la educación especial se dio hace alrededor de 24 años. Yo trabajaba en una guardería privada donde tuve la oportunidad de trabajar con niños de 2 a 6 años, los cuales yo veía en uno en particular que tenía ciertos rasgos que para mí no eran naturales. Okay. Y yo no sabía nada sobre el tema de educación especial, pero lo que yo hice fue, durante casi un mes, estarlo observando y tratar de hacerme amiga de la mamá. Okay. Y sobre todo querer, como al momento de entregar a los niños en la guardería, saludarla, que sonriera y ver más o menos su carácter, para ver qué podía yo hacer al respecto, porque a mí me causaba bastante ruido ver a ese niño que no era un niño neurotípico. Yo lo veía algo diferente, ¿no? Y se dio la oportunidad de que un día me armé de valor y le dije a la señora, tú sabes que yo te lo entrego todos los días, pero me gustaría que fuéramos a un lugar, no sé a cuál, a ver qué tiene tu hijo. Y ella no lo tomó mal. Me dijo, sí, vamos. Y le dije, yo vi unos que están en Obispado. Okay. Y ahí llegamos a un lugar y ahí supe lo que era la educación especial. Oh. Y me dio la oportunidad de entrar a la normal de especialización, que es la Humberto Ramos Lozano. O sea, tú no sabías del tema, no, pero dijiste, aquí hay algo y me llamó mucho la atención. Mi inclinación era maestra de preescolar. Okay. Pero al momento de ver eso, yo no sabía y vi ese lugar. Y me llamó y dije, no, yo quiero estudiar algo referente a esto. ¿Te apasionó? Me encantó. Wow. Y no saber nada, pero dije, de una u otra manera lo puedo ayudar a los niños, ¿no? Uh-huh. Y así fue, y entré a la normal en el año 2000. Okay. Del 2000 a 2004, y después ya empecé a trabajar en escuela pública. Okay. Ya en la rama de educación especial, la cual es puedes ir a primaria, a preescolar, primaria o secundaria, pero tú estás en una UDEI. La UDEI es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Uh-huh. Que ese equipo de la UDEI, que está conformado por maestros especialistas, directivos, maestros especialistas, trabajo social, psicología, maestra de lenguaje, van a las primarias. Sería increíble que estuvieran en todas las primarias de Nuevo León, no lo están, pero yo empecé así en el año 2000 y también tuve la oportunidad de trabajar a la par en escuela privada como maestra sombra. Muy bien. Con una niña de primero a sexto año en colegio americano. O sea, a los 6 años estuviste con ella como maestra sombra. Sí. Con ella trabajé. Fue una experiencia increíble, pero sí, pues muchos puntos se pasan, no sé, en blanco, porque también tiene mucho que ver que el niño va creciendo. Cuando es más chiquito, pues sí, lo tienes tú, está contigo. Pero ya al momento de que en este caso la niña va creciendo, ella también se da cuenta de más cosas. Okay. Y también se da cuenta de que, oye, yo quiero estar con todos mis compañeros. Es consciente. Sí, claro. Uh-huh. Yo quiero estar con todos mis compañeros y a veces no puedo hacer las cosas. Ahí estoy yo para ayudarle, pero a veces no eso ya en ocasiones hasta es incómodo. Incómodo, tanto para a veces el mismo alumno como para también los compañeros. Sí, claro. Los compañeros. Ahorita me llamó mucho la atención que decías neurotípico. Sí. Nosotros hablamos sobre los niños que tienen una condición diferente como un niño especial. ¿Decir un niño especial es correcto? No. Bueno, todos los niños son especiales, creo que eso se escucha en todas partes. No.
el niño neurotípico es un niño que neurológicamente y cognitivamente es un niño normal, regular, y un niño neurodivergente es un niño que presenta déficit de atención, autismo, dislexia, o también, como está plasmado en la ONU, es una población con discapacidad. Okay. Y se le llama discapacidad, puede ser motriz, auditiva, visual, o también puede ser síndrome Down, o también está el caso de la condición de vida que es un niño autista. Okay. Un niño autista también, o el déficit de atención. Y no tiene nada de malo decir, tiene discapacidad, ni decir especial o angelito, no. O sea, es más, o es menos, ¿cómo se dice la palabra? Como ético, decirle especial. Sí, es que muchas veces se relaciona por el hecho de que maestra especialista. O eres la maestra especialista. Okay. O la maestra de educación especial, que antes le decía, ahorita ya se maneja como maestro especialista. Okay. Pero lo más increíble sería que a todos los niños se les hablara por su nombre y punto. Y ya. Y se abren bastantes canales de comunicación al respecto si tú le hablas a cualquier niño por su nombre. Digo, me estoy adelantando mucho a nuestra conclusión, pero al final eso es la inclusión. Exactamente. O sea, el hablarle al niño por su nombre y no como una persona que tiene una discapacidad. Exacto, por su nombre. Y bueno, y esta discapacidad o este análisis o diagnóstico, ¿quién lo dictamina? Un neurólogo. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, el síndrome de Down, pues nace, ¿verdad? Son síndrome de Down y ya obviamente pues los padres de familia se dan cuenta de que es nació con síndrome de Down y pues lleva todo su registro médico, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el caso, por ejemplo, que ya como pasan los meses o el año y algo vemos en los niños que no vemos algunas diferencias, es cuando puede ser tanto en preescolar como en primaria o si no que nosotros canalizamos, pero lo hacemos a un neurólogo. Okay. Nosotros no somos especialistas en eso. Okay. Entonces, lo hacemos así. El neurólogo es el que dictamina. Sí, al final estas condiciones que no son visibles, o sea, como un niño Down es lo que visible. Me estás diciendo, es muy visible, pues ahí sí ya se atiende luego, pero cuando no es visible, entonces hay una edad en la que se detona más, claro, ¿no? Que ya lo notas, y entonces un neurólogo es el que determina. El que lo determina. Bueno, hablando de tu experiencia, has trabajado en públicas y en privadas. Sí. Primero voy a ir a públicas, que me imagino que es el que tienes un poco más de qué contarme, de platicarme. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia tanto con los alumnos, los padres? O sea, ¿qué ambiente o qué interacciones tienes tú con los niños de educación especial, con los niños? Discúlpame porque es la manera en la que nosotros lo hemos manejado, pues con niños con discapacidad. Sí. Pues así es increíble. Obviamente hay muchas facetas, ¿no? A cuando entré a trabajar, a ahorita que ya pasaron los años, pero la vida en sí, el trabajar con niños es algo muy bonito. Aprendes muchísimo de ellos y también te das cuenta de cuántas ganas tienen de salir adelante, ¿no? Tanto los alumnos como también los padres de familia. Hay padres de familia los cuales son muy abiertos y no batallas para hablar sobre la discapacidad que presenta su hijo, pero también hay papás los cuales no lo pueden ellos todavía asimilar y tienes que irte muy despacito y respetar, pues en un momento es un duelo. Es un duelo, y darse cuenta de que el niño va a aprender, de su desarrollo va a ser de manera individual, y su estilo de aprendizaje, pero de una u otra manera él va a aprender. Y en la escuela te das cuenta, los papás a veces se sorprenden porque llegan muy temerosos en la primaria, y más en las primarias que son muy grandes, llegan muy temerosos y te das cuenta al pasar de un mes que maestra, es que ya va solo al baño. Maestra, es que ya hace sacó sus libretas. Que dices tú, es lo más sencillo. Mínimo, sí, y ahí tiene mucho que ver también cómo te apoya el maestro de grupo. Fíjate, es lo que te iba a preguntar. Bueno, una cosa es cómo es la comunidad del papá y el alumno, y otra es la comunidad educativa. Claro. O sea, los maestros, los directivos. También ahí, ¿cómo ves
el involucramiento de ellos? Bueno, nosotros en lo particular se hace una sensibilización. Okay. Se hace tanto en todos los grupos como ya en el grupo que determina dónde va a estar el alumno, ¿verdad? Nosotros desde antes ya sabemos en dónde van a tocar, en qué aula van a estar o los que van de nuevo ingreso, y si se hace una sensibilización con los niños. Y en un momento dado también con padres de familia, Okay. que no presentan que su hijo tenga discapacidad, pero empiezan los estigmas, los miedos o el hecho de que porque va a tocar tal niño en el salón de mi hijo y capaz si algo le puede pasar. Hay muchísimos factores. Sí, me imagino que también hay padres de familia que no porque me lo van a catalogar. Ah, claro. No porque me lo van a hacer a un lado. No porque ellos mismos se cierran, ¿no? Sí. De la realidad que están viviendo. Y a diferencia de la pública, en la particular, pues, o sea, ¿sí ves algo de diferente, de distinto? O sea, hablando del tema. Principalmente en las escuelas privadas, pues no existe el equipo, no hay un equipo en el cual puedan ellos, pues, hacerse como pedir la ayuda, ¿no? Que es el equipo de especialistas. Okay. Sería increíble que lo tuvieran los colegios. Obviamente sé que en colegios hay psicólogos, ¿verdad? Sí. Pero que estuviera todo el equipo, como lo hay en las ODEI, que lo hubiera en las escuelas privadas, sería fantástico. Sí, ayudaría bastante tanto a los maestros, al directivo, a los padres de familia y principalmente a los niños, ¿verdad? O sea, se puede considerar que hay una carencia en esto en las escuelas privadas. En las escuelas privadas. Que no se le da la atención completa a los alumnos con discapacidad. A los alumnos con discapacidad, exactamente. No. Y también ese es el miedo, porque en ocasiones, pues al alumno con discapacidad en una escuela privada no se le da el acceso. No se le da el acceso, es porque no hay, a veces no hay la infraestructura, a veces pues no hay el personal adecuado. Y no lo pueden decir abiertamente así, no lo tengo. Bueno, en algunos a lo mejor sí, pero no lo tienen. Y es donde sería increíble, ¿no? Pues porque sí. También una psicóloga no podría con varios niños que presentan alguna discapacidad, no puede. O también pudiera ser que a los maestros se les diera capacitación. Sería también increíble. Lo ideal. Lo ideal. En la pública también se les pide se pide mucho que se capaciten, ¿verdad? Cada vez hay más apertura. Eso sí. Lo tengo que decir. Cada vez hay más apertura. Los maestros cada vez quieren, con más accesibilidad, lo toman de buena manera cuando uno los invita. Hasta lo piden, ¿no? Sí, uno los invita. Oye, va a haber tal curso. Me piden que vayan un maestro de grado conmigo. Claro, Fabis, yo voy. O también dar temas. Se dan temas en los salones, ¿verdad? De infinidad. Y bueno, en el caso mío es una escuela muy grande, te agendan para en qué momento me va a tocar a mí saber del tema, ¿no? O invitamos a personal que vayan a las escuelas a darlo. No, oye, súper bien. Hablabas de que eras maestra sombra. Para eso, todos los niños con discapacidad o la mayoría, o qué tipo de alumnos son los que necesitan una maestra sombra. No, creo yo que un niño que necesita maestra sombra es un niño que no se puede mantener él sentado y que durante su tiempo de permanencia, de atención es mínimo, o también que hace muchos ruidos guturales. Otra, que también es el que él tenga la necesidad de salir del aula para ir frecuentemente al baño o para tener contención porque el ruido los molesta, pero despacito van haciendo que logre estar 1 hora sentado o 25 minutos sentado, ¿no? Ya eso es fantástico, ¿verdad? Eso, pues, ¿sabes? O también los niños que no tienen lenguaje. Okay. Si un niño no tiene lenguaje, que obviamente tiene su manera de comunicarse es por señas o señalando, pero no tiene lenguaje.
Entonces, la maestra sombra está con él y quieras o no, pues llega un momento en que los conoces, los llegas a conocer perfectamente y te das a entender y lo integras también. Porque bueno, en el caso, por ejemplo, de un niño autista que batalle, no todos batallan, que batalle para las habilidades sociales, para integrarse, bueno, la maestra sombra está para que desde acercarse con los demás niños y aunque sea 10 minutos y luego ya te retiras o ayudarle a sacar sus cosas, porque a veces la maestra de grupo no puede, tiene a 20 más. Claro, tiene a 20 más. No, y a veces no están capacitados para eso. También. Entonces, bueno, hablamos de los papás que tienen los niños con discapacidad y que a veces aceptan, a veces no aceptan, a veces es difícil. Y ¿juegan algún papel los papás de los niños que son neurotípicos? Sí. ¿Cómo se comportan ellos o qué relación tienen ellos o qué hacen ellos? No, cuando hay un niño con discapacidad, eso por me ejemplo, refiero. en la escuela pública hay papás que son muy integradores, que sí que los aceptan perfectamente y que a veces me ha tocado a mí que se acercan con nosotros, con las mesas especialistas para decir, maestra, invité a tal niño a la casa para que juegue con mi hijo. Que de veras, eso yo siempre lo digo en las pláticas, cuando doy plática, los mamás de todo el grupo, de los grupos, deben de acercarse a la mamá de un niño que presenta una discapacidad y la mamá que presenta a un niño con discapacidad que no es visible, tiene que decirlo a su red de apoyo, a su red más cercana, lo tiene que decir para que ella se sienta tranquila y no esté un ejemplo, un niño autista. Si todo el salón sabe, si todos los papás saben, va a una fiesta y está llorando, o no se quiere, o alguna luz le molesta, no todos van a voltear a verlo, ni todos van a estar observando todo el tiempo o murmurando, ya saben. Entonces, de una u otra manera, ayudas a la mamá, o simplemente más tarde platicas con ella. Una madre de familia que tiene un niño con discapacidad, hay momentos en los que se siente muy sola. Sí, muy sola. Juzgada, me imagino. Sí, y también me tocó escuchar a una donde dice, mi hijo tiene discapacidad motriz, pero cognitivamente está perfecto. ¿Por qué nunca me lo invitan a una fiesta? ¿Por qué? Sí puede, yo lo puedo llevar, aunque esté en la silla de ruedas. Nunca. Y a mis otros hijos sí, porque a él no. Sí, él también lo puede hacer. Qué difícil, sí. Qué difícil. Es que nosotros pensamos en, pues los demás alumnos hay que integrarlos para que agarre al amiguito, para que agarre el compañerito, para que, digo, como maestros hasta intentas buscar que se junten con él, pero a veces dejamos de lado el papel del papá que integre también, que hacerles conciencia a ellos para que ellos también involucren a sus hijos y se involucren ellos mismos con los demás padres que tienen niños con discapacidad. Llega un momento en que el papá que tiene un niño con discapacidad se sienta feliz o tranquilo, claro. o puede platicar de su hijo con alguien de ahí mismo, del grupo, cuando se junten en algún lado. Claro, claro. Yo escuchaba a una amiga que decía que, bueno, le habían diagnosticado que lo más probable es que su hija iba a tener un tipo de discapacidad. Y ella decía, no me preocupa que tenga discapacidad, me preocupa que no pueda hacer su vida porque la sociedad a veces rechaza a este tipo de... Y a veces el rechazo es miedo. Sí, claro. Es miedo. Claro, es lo que se desenvuelve, ¿no? Un miedo. Y entonces... voy a nada más recapitular esto. Un maestro que ejerce normalmente, o sea, un maestro en educación primaria, un maestro de educación preescolar, puede llegar a atender correctamente a un alumno con discapacidad. Claro que sí. Depende de Tiene mucho que ver la disposición que tú tengas. La disposición que tú tengas de querer trabajar con el alumno. Claro que sí, se le hacen ajustes, o sea, los ajustes razonables, se dan estrategias y se te ocurren en ese momento infinidad, se te pueden, o a veces, no sé, estás viendo un tema de naturales, donde están en el libro, él no puede leer, pero él puede ver imágenes. Y bueno, a veces no tienen a lo mejor el personal especialista, pero
es algo, son cosas muy sencillas que a la vez tienes plastilina. Entonces lo puedes poner a hacer, no sé, si son animales, animalitos, o no sé, sí se puede. Tienes que tener sobre todo disposición. Disposición, creatividad. Creatividad. Y también, pues, esta capacitación, ¿no? Ah, claro. Capacitarte sería lo ideal, ¿verdad? Pero creo que las maestras, conforme pasan los años, están capacitadas. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. La misma experiencia. Sí, la misma experiencia, claro. Lo entiendo. No es único. En el salón hay más. Claro. En el salón hay más. Pero 10 minutos, 15 minutos para darte la idea de trabajar con él y después estás trabajando con todos y vuelves a él, ¿verdad? Y también te apoyas de varios niños. Es la dichosa adecuación. La adecuación, ¿verdad? exactamente. Que tenemos los maestros tienen que incluir las adecuaciones en sus planeaciones, prevenir. Exacto. También que no sea en el momento. Ah, no. Sí, de preferencia desde antes. No, ¿verdad? Improvisar. No improvisar. Yo creo que lo peor es un niño ignorado. Un niño que es invisible en el salón, yo creo que es lo peor. Sí, y yo creo que muchos maestros caen en eso, en hacer invisibles a sus alumnos por ignorancia, o sea, por falta de atención de, oye, no, yo tengo que seguir con el tema, yo tengo que avanzar, y si él, pues ni modo, ¿verdad? Sí, o sea, se queda atrás. Es un tema muy... Y también estar conscientes los padres de familia, que hay niños los cuales nunca van a poder llevar la misma currícula que el niño, que su hijo, ¿verdad? Oye, esto es bien importante. No se debe de evaluar igual. Bueno, no deber, está mal dicho, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Hablando hacia un maestro, hablando hacia una escuela, o sea, ¿cuáles serían los estándares de evaluación para ver el mejoramiento que han tenido los alumnos, el avance? Pero es que ahorita ya se puede evaluar de diferentes maneras. Okay. Obviamente está la evaluación escrita, ¿verdad? De diferentes temas, pero también tú lo puedes evaluar haciéndole preguntas o que haga un proyecto, o simplemente hablarle sobre una lectura y dime de qué se trató. También adecuar la evaluación. Claro. Las evaluaciones se adecúan, claro que sí. Para que tú veas realmente ¿cómo te diré? Sin querer tratar de que no se note. Que la adecuación se hace de acuerdo a lo que tú ves en clase, ¿verdad? Tú ves en clase y obviamente el niño que presenta discapacidad cognitiva, obviamente a lo mejor no lee. Él a lo mejor no lee, pero si puedes tú ayudarle con imágenes a que él relacione, ¿verdad? Okay. O que te esté prestando atención de qué se trata. O cuando estás dando tú una clase que después él la repita, que se le ocurra y empieza a repetir sobre lo que tú dijiste. Ah, bueno, algo se le quedó. Sí, incluso que te expliquen, a ver, nada más explícamelo como tú puedes y te das cuenta si avanzó. Claro. Se ven muchos casos donde hay familias que tienen a sus hijos, voy a poner un ejemplo, que tienen 3 hijos y tiene 2 hijos en escuela privada, en un colegio, y a un hijo en escuela pública. O sea, eso se ve muy, muy a menudo. Sí. ¿Crees que esto es lo más adecuado? ¿Crees? Pues yo pienso que se le debería de dar oportunidad a todos. De estar, si tienes 3 en un colegio, ¿por qué el cuarto no? También puede estar. Pero también a veces pienso yo, el miedo del papá. El papá tiene miedo de que a lo mejor en ese colegio es muy grande y mi hijo presenta discapacidad. Entonces mejor lo quiero llevar a una escuela más chiquita. Okay. A algo más chiquito. O también tiene mucho que ver las prioridades del padre de familia. Las expectativas que tiene también hacia su hijo. Lo que le han dicho respecto al niño que presenta discapacidad. Entonces, o también si es un colegio donde vemos 3 idiomas, él no va a poder con los idiomas, a veces muchos se desaniman, ¿no? Pero si hay la oportunidad, pues que viva la experiencia, ¿no? Claro. Ya viviendo la experiencia, si ya tú te das cuenta sin cegarte, ¿sabes qué? Continúe. O ¿sabes qué? Sí, mejor que vaya a una escuela pública donde es más chiquito el lugar, donde va a poderlo dominar o donde va a haber más ojos que lo estén viendo. Pues sí, o sea, también es como el padre de familia evaluando el colegio, sí, ¿no? O sea, evaluando a la privada que dices, bueno, mi hijo lo intentó, tuvo el acercamiento, vamos a hablar esto de los idiomas, con el inglés, el francés y el español,
no lo dio, pues bueno, entonces déjame busco donde tenga una mejor oportunidad. Exactamente. ¿Verdad? Pero que le dé también esa oportunidad de estar en el colegio. De estar en el colegio, claro. Y pues me imagino también que no es quitarle esta oportunidad a los demás hijos. O sea, no es como que, bueno, ahora vámonos todos a privada, a pública, o digo, no por menos, sino por estos 3 idiomas que se pueden aprovechar, pues ya también evalúan el colegio. O sea, pienso, ¿qué tan importante es para una escuela privada contar con estos servicios, no? Creo que sería fabuloso. Es lo romántico. Sí. ¿Verdad? Es lo más bonito que pudiera pasar. Sí. Fíjate, a pesar de la existencia de muchas leyes, porque se van adecuando las leyes que tenemos, se van adecuando, pues lo de la Ley General de los Derechos de los Niños, se van adecuando temas en educación, se van adecuando, pues todo lo gubernamental. Sí, claro. Para evitar la discriminación. ¿Por qué sigue habiendo barreras de la inclusión en los colegios? Creo que en parte es desconocimiento y también yo creo que es un desafío total. No saber, siento yo que a lo mejor ellos quieren quisieran ofrecer muchas cosas, ¿verdad? Pero al momento de ya ver la realidad, de que hay carencias y que se necesitaría, pues principalmente, un equipo. Un equipo adentro de los colegios, infraestructura, que la infraestructura a lo mejor la tienen para otras cosas, pero materiales que sean necesarios para los niños que presentan una discapacidad. Sí, y esto es en lo que cae en el derecho de admisión, ¿no? O sea, porque ahorita decías, es que hay colegios que dicen, bueno, pues no, o sea, no los voy a dejar entrar, no los voy a admitir. ¿Esto no se considera como discriminación? Pues se podría tomar como discriminación, pero ellos es que te dejo entrar, pero aquí hay un punto también importante. Los colegios, siento yo que también se cuidan de los demás padres de familia. Los otros padres de familia también empiezan a hacer ruido, por ignorancia, o por miedo, o porque entró. O sea, el por qué dejas entrar a determinado niño. Y a veces es desconocimiento. Y ahí es donde yo siento que tiene mucho que ver la sensibilización. Que a lo mejor saben de muchas cosas los padres de familia, pero sensibilizar en que a lo mejor un día te toca estar a ti en esta situación. Sí, o sea, los colegios deberían entender que es muy importante no solo atender a los alumnos con discapacidad, sino también sensibilizar a la comunidad. Y no olvidar también que eso también en la pública se da, que al maestro le piden rendimiento. Claro. Y quieras o no, a ellos, por más que uno les dice, él va a su ritmo, no te preocupes, no, pero no me da. Y me exige. Y a veces al papá se le olvida que, oye, no puede con todo. Ahorita decías que no, por ejemplo, un niño que no se le ve la discapacidad, ¿no? Y que según la etapa en la que se está desarrollando, se demuestra que tiene, no sé, déficit de atención o a lo mejor un grado de autismo. Tengo entendido que también hay grados de autismos. ¿Qué pasa cuando un niño llega a un colegio? ¿O qué pudiera pasar? Porque a lo mejor no te tocó, no sé. Si llega un niño y no demuestra discapacidad hasta que ya está en la escuela, hasta que ya está aceptado en el colegio, o sea, ¿cómo reaccionan los maestros al tener un niño con discapacidad? Mira, la observación es la clave, claro. Obviamente, y tienes tú que hacer observaciones y las vas registrando, ¿verdad? Y te vas dando cuenta que hay algo que te hace ruido y ya es cuando ya tienes suficientes, no sé, en 2 semanas te puedes dar cuenta, en 2 semanas te das cuenta, ya, entonces sí, pues acercarse al padre de familia, ¿verdad? Acercarse al padre de familia y ya hacerle como platicar con él, ciertas preguntas. Y ya en ese momento, entonces sí decirle, ¿sabes qué? Hemos hecho tal observación con tu hija, hemos estado observando a tu hija y todo, y vemos que presenta ciertas conductas las cuales
necesitaríamos que fueran evaluadas. Indican una... Sí, necesitan ser evaluadas y es cuando se le da al padre de familia el que tiene que llevarlo a atender, a diagnosticar. Pero a ver, quiero que me seas muy sincera. ¿Realmente los maestros en su mayoría tienen esta disposición? O sea, no existe el caso, por ejemplo, el maestro que, ay, ese niño se ve raro y no lo atienden. O sea, se ve mucho. ¿Es más el caso del maestro que sí le da la atención o es más el caso del maestro que trata de ignorar para no tener más trabajo? Creo yo que ahorita es la minoría. Todos tratan de sacarlo adelante. Y hay momentos en los que ellos solos se dan la habilidad para de una u otra forma indagar e investigar y de cómo te puedo ayudar. Pues es que sí, al final hemos visto que en consensos nos han llegado más casos de que esta falta de inclusión, Exacto. O sea, no tanto por el maestro, sino por la falta de información. Exactamente. ¿Verdad? O sea, y yo me imagino que ya tienen tanto este tema que ya necesitan prevenirse de alguna manera. Sí, claro. Y ahorita decíamos, por ejemplo, este caso de los niños que 3 y 2 o 3 y 1 por algún tipo de discapacidad está en pública. ¿Qué papel tendría entonces el colegio que hacer? O sea, ahorita decías, no, pues es que el papá debería darle la oportunidad de meterlo. Bueno, ¿y el colegio cuando no tiene esta apertura de admisión? Yo digo que él tiene que tiene que tener la apertura y de una u otra manera hacerse de bastantes herramientas para que, ¿sabes qué? Te voy a mandar a capacitar a mis maestros o voy a comprar materiales, dependiendo la discapacidad que presente el alumno, acercarse más al padre de familia y estar al pendiente. ¿Sabes qué? Mira, el niño va a entrar, no sé, a primer grado o a segundo. Esto es lo que se ve en la currícula de ese grado, pero con el tuyo vamos a ver nada más esto, pero avisarle al papá y ver todo lo que el papá se dé cuenta, ay, el colegio lo está intentando. Claro. No se está quedando como que no puedo. Lo está intentando de una u otra manera, sensibilizar a los papás, mandar a hablarles en una junta, ya sea al grupo o en general a la escuela, o mandar gente a que platique con todo el personal y con los padres de familia. Y ya después, entonces, ya te das cuenta, el papá se da cuenta, pues sí lo están intentando, quieren que mi hijo también sea parte de este colegio. Claro que ya llega un momento en que se vieron 1001 herramientas y no se puede, o el niño no está a gusto, entonces, bueno, ¿sabes qué? Lo intentamos, tú te diste cuenta, y eso recalcarlo y sobre todo que esté registrado. Es muy importante el que se registren las cosas. El papá tiene que verlo, tiene que ver las cosas para sentirse satisfecho y recalcarle lo que estamos haciendo. Y te acuerdas que hicimos esto, y te acuerdas que invitamos a este taller, y el papá, sí, ok, ¿sabes qué? Hicimos todo esto y vemos que no funciona. Pues sí, al final la población que tiene los particulares de alumnados, la mayoría llega por recomendación. Sí. Y si ven que un colegio lo intenta y trabaja y lucha y se trata de adaptar a este tipo de niños con necesidades, o sea, necesidades distintas, necesito quitarme lo especial, pues son puntos para ellos. Sí, claro, eso es inclusión. Eso es la inclusión. Y también el colegio, obviamente, de boca de otros papás van hablando muy bien del colegio. Claro. Se va hablando bien del colegio de papá en papá. Porque, fíjate que a mi hijo le han ayudado de determinada manera. A mi hijo también de esto. Y también estar de acuerdo que hay discapacidad que es transitoria, y la transitoria, obviamente, sí, que tiene algo transitorio, es un problema de aprendizaje. Okay. Que a lo mejor no aprendió a leer a los 6 años, a los 7, que va a aprender hasta los 9 o 10. Uh-huh. Bueno. Pero lo va a lograr. Lo va a lograr. Entonces, es transitorio. O también, no sé, algún problema, los problemas de atención, ¿verdad? El déficit de atención, que se ve que el niño no lo controlas con nada, y en los colegios es mucho el déficit de atención, ¿verdad? Y que se tienen que medicar en algunas ocasiones, y que no es estar a favor o en contra de la medicación, pero que a veces sí se ven cambios muy importantes cuando se les medica durante un tiempo. Y el colegio
Los de los colegios tienen que estar atentos a ello también y se dan cuenta de que, mira, sí se puede, sin etiquetar, sí se logró, sí se logra ya estar aquí con todos sus demás compañeros, ¿verdad? Pero sí, mucha apertura. Mucha apertura. Pues es como, ya por tercera vez lo hemos dicho, al final aprendes, o sea, al maestro también le genera experiencia. Sí, claro. O sea, puede agregar, yo creo que está en su hoja de vida, decir, yo he trabajado con niños con una discapacidad sí, y he salido adelante o lo he sacado adelante o he tenido estos resultados y eso agrega mucho valor tanto al maestro como al colegio. Claro que sí. Total. Claro que sí. Hablar sobre errores. Es que yo creo que este es un tema muy amplio de pensar, por ejemplo, el primer error que ya hablamos es de que aún en la sociedad hablamos de niños especiales en lugar de niños con discapacidad o un niño neurodivergente. Son palabras que ya aprendí. Pero ¿qué tipo o qué errores son más comunes que se han presentado al atender a estos niños? Bueno, no me tienes que decir todos, sino los que se te vienen más en mente. Bueno, errores, por ejemplo, principalmente etiquetarlo sin conocer, sin conocer al niño. Tú tienes que primero conocerlo, ¿verdad? Y luego ya te vas dando cuenta de cómo se puede trabajar con el alumno. Ningún niño es igual. Todos los niños tienen su estilo de aprendizaje y su ritmo de aprendizaje. Pero hasta los neurotípicos, todos son diferentes. Todos son diferentes, ningún niño es igual. Entonces, ahí ya, ese es principalmente el etiquetar, presenta síndrome de Down, no va a aprender, no va a hacer nada, se chifla todo el día. No es cierto, eso no es verdad. Entonces, tienes que conocerlos, tienes que darte la oportunidad de conocer al niño. Igual, o también da mucho miedo, por ejemplo, no sé, un niño con discapacidad visual. Hasta a mí me daría miedo en un momento dado de que sepa más que yo. Él también, él sepa más que yo porque él se sabe manejar. Y uno cree que porque es discapacidad visual le tienes que hablar muy fuerte. O estarlo moviendo, o tú quererle mover las cosas, y no es cierto. O sea, mostrarte ignorante en el momento. Y no es verdad, y no es cierto, ni me tienes que gritar porque oigo perfecto, ni me tienes que meter las manos en lo que yo estoy haciendo, pero simplemente estar ahí, ¿verdad? Claro. Y eso sí son muchos miedos. Y también y hablando un poco más de la experiencia docente, o sea, errores. Por ejemplo, un maestro sombra no es muy común verlo. O sea, no. Bueno, al menos en México no es muy común. Sí existe. Sí existe. No digo que no, claro. Y sí se han visto casos de maestros sombras, pero no es muy común. Las escuelas particulares no siempre lo tienen disponible. No siempre lo tienen disponible. Obviamente es de gran apoyo, ¿verdad? Es de gran apoyo para los alumnos, pero no es... Principalmente, pues es costoso, ¿verdad? Claro. Es costoso y tienen que estar preparados. Tiene que estar preparado un maestro sombra, ¿verdad? Capacitado. ¿Hay herramientas que nos ayuden o que les ayuden a los docentes para trabajar con niños con discapacidad? Sí, claro. La primera herramienta, bueno, es la apertura, si te llega un niño con cierta discapacidad, conocer sobre el tema, informarte sobre el tema, acercarte a los papás. Creo yo que con eso es más que eso. Acercarte al padre de familia. Aliarte con él. Y sí, no va a ser tu amigo, pero te vas a acercar a él para que él sepa que puedes contar con él, ya sea en particular o en privada, que bueno, en privada es más difícil a veces el acercamiento, pero acercarte y ajustes las adecuaciones que se hacen a la currícula, ¿verdad? Para que sea más accesible el trabajo con él. Ok, le echó ganas, en lo romántico del asunto, le echó ganas el colegio, lo trató de sacar adelante, el papá satisfecho con el intento, vamos a decir que no lo logró el colegio, pero lo intentó, tiene un registro de todo lo que hizo para lograr que este niño saliera y siguiera y no se pudo, bueno, pero ¿qué pasa cuando el colegio dice no, y no, o el maestro, o sea, ¿qué reacción o qué consecuencias hay? Bueno,
en un colegio las consecuencias realmente, me imagino yo que para el colegio lo más importante es que ellos quieren estar bien con toda la comunidad, ¿no? Y existe el punto de que los demás padres de familia no les parezca, por X o Y motivo. Un ejemplo, no sé, llega un niño con una discapacidad o con una condición de vida, un autista, y que el niño por momentos haga mucho ruido o pegue. Y él le pegó a un compañerito, o hay niños que ya no aguanto porque hace mucho ruido y que se empiezan a quejar los padres de familia. Los de los demás alumnos. Sí, los padres de los otros alumnos. Ajá. Y se ciegan a que molestas a mi hijo. Sí, pero presenta una discapacidad. Date la oportunidad de escuchar. Y es donde el colegio lo primero que hace, no puede estar. Me abstengo, mejor no te lo recibo. O sea, estos casos se dan. Sí, claro, se muchísimo. dan donde el niño es admitido, presenta conductas, si quieres, agresivas, Sí. y entonces los demás papás se empiezan a quejar porque ellos en ese momento están viendo nada más por su hijo. Claro. No voltean a ver por otro. No te das cuenta. Tiene una discapacidad. Date la oportunidad de escuchar, de conocer. No, estás molestando a mi hijo. Entonces, se hace, quieras o no, el hecho de que sea un papá, 2, 5 o más, el colegio obviamente no le gusta. Pues no, porque al final la matrícula viene bajando. Exactamente. Entonces opto por, mejor, yo no me meto en problemas. Yo no acepto, prefiero los 5 seguros. Yo no acepto a niños que presenten una discapacidad o una condición de vida. Y este problema al final se genera por falta de conciencia a la comunidad. Exactamente. Y entonces vemos casos que, en consensos hemos visto casos donde hay maestros que pues llegan muy alto por quejas de los padres al no tratar a estos alumnos, al no reaccionar correctamente para atender a estos alumnos. Y es por falta, pues, tanto de disposición, como decías ahorita, de información. De, pues lo triste que hay muchos colegios que dicen, pues, es que prefiero tener más matrícula que ser inclusivo. Exactamente. Y al final la sociedad es lo que nos va a demandar. O sea, vamos para allá, muy seguro que es la inclusión dentro de las escuelas y la inclusión en la sociedad. En la sociedad en general. Ya para terminar, ¿qué recomiendas para específicamente las particulares? Porque al final hemos visto durante toda esta entrevista que quien carece más hoy en día son las escuelas particulares en el tema de la inclusión. Sí. Es ellas, ¿qué deberían de hacer para este tema tenerlo más adecuado, más adaptado, más presente? Pienso yo que es abrirse más, informarse, y sobre todo, no etiquetar a los niños, conocer más del tema, conocer más de los temas y que tienen la misma oportunidad que cualquier otro niño. Tienen la misma oportunidad y que sí se puede lograr. Claro que se puede lograr. Y más si hay la infraestructura y hay lo económico, ¿no? Para hacerlo sí se puede lograr. En las escuelas públicas a este equipo se le llama gabinete, ¿verdad? Sí, anteriormente era el gabinete de apoyo, somos el equipo de UDEI. Sí. Y trabajamos toda la semana, estamos igual que los maestros de grupo, ¿verdad? Tenemos nuestra aula y trabajamos dentro de las aulas. Dentro de las aulas. Mi pregunta el comentario iba como también recomendarle a los colegios a que tenga gabinete. Sería sensacional tener un gabinete. Insisto, lo romántico. Claro, no, sería pero les ayudaría bastante para infinidad de actividades y ellos se sentirían también muy protegidos. Se sentirían muy protegidos y apoyados por el equipo. Pues sí, claro, es que hasta le daría seguridad al maestro. Exacto, ¿no? Y a los padres de familia. Mira, tienes todo un equipo que trabaja con alumnos que presentan alguna discapacidad o problema de aprendizaje. ¿Aquí lo vas a apoyar? Claro que sí. Sí. Aquí lo puedo apoyar. Los particulares, o sea, los colegios tienen esta opción de buscar lugares, compañías, empresas, buscar quién pueda dar este apoyo y capacitarse para al final tener las herramientas que ahorita comentabas, ¿no? La información, la estructura, pues la disposición, la capacitación para los maestros. O sea, necesitan enfocarse en esto. Exactamente.
Pues qué rico platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que no va a ser la última, van a haber más. Y este tema es bien importante y es un tema que tiene mucha relevancia el día de hoy en los colegios. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante el video. Esperamos que lo hayan disfrutado, hayan aprendido y no olviden que tendremos más información más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.